Muy buenas tardes, bienvenidos a la mesa de diseño constitucional en el marco del Foro del Federalismo. Voy a poner David Arellano, su secretario de Previsión Social, el doctor César Camacho, legislador político conocido de todos. Doctor Camacho, por favor. Gracias. Voy a empezar por algo que se ha comentado aquí, sobre lo que quiero dar mi propia interpretación. Las decisiones centralizadoras no han sido un acto de desesperación, sino el afanoso deseo de concentrar el poder. Y lo voy a tratar de documentar. Desde la primera constitución, diríamos, de vigencia razonable en el tiempo, la de 24, no hubo expresión clara a propósito de la distribución de competencias. Decía el artículo 50 de aquella Constitución que correspondía a la Federación fomentar la prosperidad general y a los estados guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes generales de la Unión. O sea, nada. Es Sotero, en el 47, quien a manera de interrogación plantea el problema de cuáles son los límites del poder general, aludiendo al poder federal, y del poder de los estados. Y también se preguntaba cuáles son los mejores medios para precaver la recíproca invasión. Propuso: los poderes de la Unión derivan todos de la Constitución y se limitan solo al ejercicio de las facultades expresamente establecidas en ella misma, sin que se entiendan ser permitidas otras por falta de expresa restricción. Es decir, hoy podríamos hacer una paráfrasis, es una reiteración de una garantía de seguridad jurídica, y lo que yo aprendo es que se pensó en una cauda limitada de facultades a cargo de la Federación, porque todas las demás, entiendo, y esas demás son, perdón por la expresión de perogrullo, todas son todas. Me parece tristemente preciso el adjetivo de facultades residuales, porque residuo es lo que queda de un todo, y efectivamente lo que queda es muy poco. Qué paradójico que la Constitución del 57 y la del 24 hayan mantenido prácticamente la misma redacción de esto que en el 124 y en el anterior 117 contiene las conocidas por todos como facultades residuales. El problema ha sido que en esta sucesiva arrogación de facultades a cargo de la Federación, el precepto constitucional no ha cambiado, nada más que efectivamente son tan pocas que por eso digo que tristemente preciso, porque dejan a los estados el residuo. Y hago una precisión: son 79 las ocasiones en las que se ha reformado el artículo 73 constitucional, y va de datos. Hasta el 2000 habían ocurrido 44 de ellas, entre 2000 y 2012 21, y de 2012 al 18 a la actualidad 14. Es decir, la tendencia centralizadora no se ha detenido. En consecuencia, por eso mi aportación es que no es un acto de desesperación, sino de una afanosa concentración del poder, que en los tiempos que corren nos obligan a revertir. Y cuando hablo de los tiempos que corren, afirmo que a partir de 2000, solo lo doy como una fecha que ayuda a no perderse en el tiempo, pero no es un año fatal. Debe ocurrir en México lo que yo llamo una redistribución del poder. Y redistribución del poder en las ordenadas y en las abscisas. Durante el siglo XX, para no irse más atrás, en el ámbito, diríamos, vertical, el gran actor fue la Federación, y en el ámbito horizontal, el Poder Ejecutivo. Por eso las primeras reformas fortalecieron al ámbito, bueno, todas prácticamente, o casi todas, al ámbito federal y especialmente al Ejecutivo. El factor político, en el sentido más amplio, condiciona lo jurídico, y lo digo con conocimiento de causa. Lo que el presidente Fox
antes de 2000, o lo que Vicente Fox antes de 2000 encontraba atropellador, a partir del 2000 lo encontró conveniente. Es decir, no hubo una posición constante, congruente, respecto de lo que parecía un atropello, porque lesionaba la autoridad de los gobiernos locales. Entonces, por ello es que insisto que en el centro está la visión personal, grupal, partidaria del ejercicio del poder. Por eso, estas sucesivas arrogaciones me generan, pues, insatisfacción, porque las reformas fueron asistemáticas, desordenadas, y nunca tuvieron o no han tenido, para decirlo en principio y pasado, una visión claramente federalista. Voy a documentar con un solo ejemplo esta posición de concentración del poder o de dominio de la escena política a partir de cambios constitucionales. La coordinación fiscal, que en lugar de coordinación fiscal es más bien una subordinación fiscal, que con alguna dosis de cinismo a muchos gobiernos de los estados les viene bien, porque no está a su cargo la parte más delicada y la parte políticamente más desgastante, que es cobrar impuestos. Y si hay anualmente, episódicamente, luchas por el federalismo fiscal, pero ojo, las luchas por el federalismo fiscal, yo mismo participé en la llamada Convención Nacional, ahora le cambiaron, ya no fiscal sino hacendaria, porque la lucha dependía, o la lucha tenía como que ver o el propósito fundamental de la lucha era aumentar los montos de las participaciones y las aportaciones, no hacerse de facultades hacendarias que hicieran de los estados y los municipios autoridades más responsables. Es decir, preocúpate tú de recaudar más, porque yo tendré más recursos en forma automática. Y como siempre ha habido en ese tiempo más márgenes a cargo del Ejecutivo Federal para distribuir entre estados algo más de lo que estrictamente les tocaría. Pero veré por qué es así. Se llegó a utilizar incluso como un elemento, no diría de control político, que para entonces nadie lo tenía, sino para llevar la fiesta en paz. Es decir, recursos adicionales, sobre pretexto de fortalecer rubros como la salud, la educación, que para el Ejecutivo Federal se convirtieron en mecanismos de negociación o de conciliación de intereses o de llevar la fiesta en paz, para decirlo coloquialmente. Y justamente creo que hoy mismo está, o debe estar, parte de nosotros, en buena medida que así ocurra, en la agenda, no solo de los políticos o de los académicos, sino de los ciudadanos, repensar el federalismo. Creo, además, que no es casual que ninguna de las 13 reformas de este gobierno, 9 constitucionales y 4 a la legislación ordinaria, se ocupa del federalismo. Ninguna. Quizás algunas periféricamente, centralmente ninguna. Creo que entonces hemos vivido un federalismo menguado, jugando con las palabras, un Estado federal unitario, en aras, insisto, de la concentración del poder, que lo digo claramente, pretensión que no es privativa de ningún partido, O sea, más bien depende de quién esté en el poder. Y como desde 1997 ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados, desde 2000 nadie la tiene en el Senado, y yo creo que a partir de las próximas elecciones ningún partido la va a tener en ninguna de las cámaras. Es oportunidad para que con la fuerza del pluralismo nos pongamos de acuerdo en repensar el federalismo, no con visiones partidarias, sino con visiones mexicanas. Esto es, necesitamos crear espacios de neutralidad partidaria, donde todos, militantes o no, nos sintamos cómodos para proponer y hacer una nueva distribución o una redistribución del poder y de las responsabilidades. Cada vez que se habla de esto, quien siente, diríamos, afectada su esfera competencial es el ámbito de gobierno, que se muestra reacio a la distribución del poder.
Yo soy un convencido del federalismo y de la fuerza de los estados. Además, como primer paso en reivindicación constitucional de esta triada de 39, 40 y 41 que correctamente interpretados le dan a los estados y a sus constituciones un papel en el que me parece importante que pudiéramos ahondar. Soy también consciente de la fuerza jurídica de la Constitución Federal, de la Constitución General. Por ello digo federal, porque además la Corte ha dicho que le podemos llamar así para identificarla. Lo que creo es que debe darse el espacio a los constituyentes de los estados para ensanchar opciones, teniendo como plataforma y mínimos, y siendo mínimos son muy altos, los preceptos constitucionales. Tres cosas muy concretas para terminar en este afán de redistribución del poder. Creo que tiene que haber una reivindicación de lo que yo llamaría federalismo político, en su más amplia acepción. Hay una sobreregulación constitucional de la vida local, la integración de ayuntamientos, del poder judicial, del poder legislativo de los estados. Una revisión del federalismo hacendario, que sé que hay una mesa específica para ello, y por eso no voy a ahondar. Y un nuevo sistema de distribución competencial donde haya tres categorías, cuando menos claramente definidas: facultades expresas, facultades exclusivas de cada ámbito de gobierno, facultades concurrentes y facultades coincidentes. Estas últimas parece que etimológicamente, semánticamente parecen, pero quiero establecer lo que desde mi ángulo visual es diferente. Las concurrentes se ejercen y con una especie de mutua complementación, y las coincidentes son materias idénticas que pueden tener variantes en su regulación, como la transparencia y la rendición de cuentas, en el entendido que ninguna legislación o ninguna constitución local, que por cierto también pienso en la necesidad de robustecer el control constitucional local, estableciendo en la Constitución que la norma suprema de los estados es la Constitución local. Yo también creo que hay muchas lecciones presentes y pasadas en donde la creatividad del constitucionalismo local incluso ha sido aprovechada por el ámbito federal. Termino. Creo que el reto no es fusionar ni dividir, el reto es articular, en beneficio de un ciudadano que no es federal, ni estatal, ni municipal, nada más es un mexicano que lo que desea es vivir en un régimen de libertades, de justicia y de paz. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Creo que queda que la proliferación, además de las leyes generales como las conocemos ahora, se dio posteriores al año 2000, y eso viene básicamente por la imposibilidad de reforma constitucional que tenía en ese momento el Ejecutivo, y por eso la desconstitucionalización de ciertas facultades de distribución, porque en este sentido también parte del problema que presentan las leyes generales es que las leyes generales desatrincheran la distribución competencial y la hacen legislativamente ordinaria, ¿no? Entonces los cambios de distribución de competencias se hacen a través de leyes ordinarias, sean estas entendidas como normas superiores o no a las demás leyes ordinarias. Dos, por favor. Brevísimamente. Decía ya Fray Servando, cuando este asunto era vital para una nación que empezaba su vida independiente. Hay más de una manera de federarse. Si eso lo dijo hace casi 200 años, pues hoy la experiencia con claroscuros nos permite, o nos debería permitir, ser más eficientes en la búsqueda de estas disposiciones. Creo que en este elenco de facultades que habría que desarrollar con inteligencia, con sentido común y sin mezquindades, sin visiones coyunturales, incluso sin visiones de carácter partidario, porque incluso quienes ganen en términos partidarios un territorio no lo tendrán escriturado, más nadie. En consecuencia hay que pensar más con visión de Estado que con visión coyuntural, para que haya un federalismo funcional. Tantos adjetivos le hemos puesto. Bueno, pues un federalismo funcional, bueno para los ciudadanos. Y un apunte en relación con la cuestión de las metrópolis. Uno de los artículos transitorios de la reforma 122 ordena
la expedición de una ley del Congreso que está pendiente. Y está pendiente en buena medida porque está pendiente qué va a pasar con la Constitución misma, pero ahí están dadas las bases con las cuales hay que legislar, en el entendido que esa ley será para la metrópoli de la gran Ciudad de México, pero hay muchas zonas metropolitanas que tendrán necesidad también de ser reguladas con una variable. No es lo mismo la zona metropolitana de Guadalajara o de Monterrey, que son de un mismo estado, a las zonas metropolitanas que abarcan más de un estado, como es esta o como La Laguna, Coahuila y Durango. Pero creo que el derecho, la norma jurídica, es un instrumento. En consecuencia, hay que evitar hacer, diríamos que, culto a la ley, y hay que buscar la funcionalidad de las normas. Sin más, le quiero agradecer a todos los participantes a la mesa, sus reflexiones, su participación y una mesa pública. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muy bien. Gracias. Doctora, hasta luego.